La República. Libro primero. Palabras preliminares. No sabría decir si este libro de Platón, La República, es el mejor de todos sus libros, o, tal vez, si está entre los mejores de su producción literaria y filosófica. Sin embargo, la verdad es que todas las obras de este filósofo tienen su sello propio y encanto particular, aun sus llamados diálogos de juventud. En general, los diálogos platónicos enamoran y seducen, y el buen lector, de todos los tiempos, no encuentra ninguna excusa para ingerir tan deliciosos y espléndidos manjares. Platón escribió para su época, pero su obra trascendió a todas las épocas, e inmortalizó a Grecia con su vasto y profundo pensamiento. Ahora me propongo hablar de su República, que se integra de 10 libros, los cuales los trataré uno por uno en la medida de mis posibilidades y de lo que considere más conveniente resaltar o comentar, siguiendo hasta donde pueda el hilo de su desarrollo o los hitos más sobresalientes del texto en mención. Si el gran Zeus me concediera una musa para que me acompañe en esta ingente empresa, le quedaría eternamente agradecido, pues ella guiaría mi camino por los más fértiles y provechosos senderos. Sin más preámbulo, me toca abordar el libro primero, y lo haré a través de los siguientes subtítulos: Asuntos previos y el tema de la vejez, el tema de la justicia, incursión de Trasímaco, y el festín de las vendirias. Esperando muy pronto llegar hasta la meta final. Asuntos previos y el tema de la vejez. El libro primero de la República, Politeia, de Platón, desde un punto de vista textual, comienza con una referencia mística por parte de Sócrates, quien había asistido en compañía de Glaucón, hijo de Aristón, al Pireo, puerto cercano a Atenas, donde se celebró la fiesta de la diosa Tracia Bendis, en la cual participaron con sus plegarias y vieron la ceremonia en homenaje a esta deidad pagana. Luego de esta referencia, cuando Sócrates y Glaucón tomaron el camino de regreso a Atenas, una vez que terminó la ceremonia de la diosa, desde lejos fueron vistos por Polemarco, hijo de Céfalo, quien con un esclavo mandó a decirles que los espere, pues quería hablar con ellos. Recibido el mensaje, se detuvieron para esperar a Polemarco y a las otras personas que con él andaban. En una breve conversación los convencieron para que se queden y presencien otros actos festivos, que todavía faltaban, como la carrera de antorchas encendidas a caballo, y una velada a la cual asistirían después de cenar. Aceptada la invitación de quedarse, todos se dirigieron a la casa de Polemarco, donde estaban sus hermanos, Lisias y Eutidemo, además de su padre. También se encontraban allí, Trasímaco de Calcedonia, Carmántides, del pueblo de Penea, y Clitofonte, hijo de Aristónimo. Todos ellos hombres entendidos y preparados. Los presentes ocuparon sus asientos, que estaban colocados en círculo, alrededor del viejo Céfalo, quien sentado en otro tenía su cabeza coronada arrimada a un cojín, y apenas vio a Sócrates lo saludó y le dijo que le daría mucho gusto que viniera con más frecuencia al Pireo para conversar, lo cual de antemano se lo agradecería en gran manera, pues no tenía fuerzas para ir a Atenas a verlo. Refiriéndole al mismo tiempo que, en la medida que los placeres del cuerpo lo abandonan, encuentra mayor encanto en la conversación. Sócrates le responde que a él le agrada conversar con los ancianos para averiguar de ellos si es penoso o fácil el camino que han recorrido, el camino de la vida, y si considera la situación de la vejez como la más cruel de la existencia. Por tanto, desde un punto de vista temático, el mencionado libro comienza con una conversación sobre el tema de la vejez entre Sócrates y Céfalo. Este, autorizado por sus venerables canas y su marcado envejecimiento, vierte su pensamiento acerca de ella y sienta cátedra sobre tan delicado e interesante tema. Incluso, no hay duda, que sus enseñanzas remontaron los tiempos y las edades, transmitiendo su elevada y sesuda concepción a la posteridad. En efecto, varios siglos después, sus conocimientos van a ser copiados y desarrollados por Cicerón en su libro sobre la vejez. El trabajo de Marco Tulio en la actualidad lo he visto publicado conjuntamente con otro de su autoría que trata de la amistad, ambos en latín con su respectiva traducción al español, bajo la denominación de la vejez y de la amistad. Cicerón lo escribió cuando tenía 62 años, y lo dirigió a su amigo Tito Pomponio Ático de 65 años, donde la trama de la conversación se desarrolla, por un lado, con la presencia de Marco Catón en su ancianidad, quien sobresale por su autoridad y llevar el hilo de la disertación, y, por otro lado, los contertulios Cayo Lelio y Escipión, este último nieto de Escipión el africano. El viejo Céfalo sostiene que los ancianos, al quejarse y lamentarse, recordando los placeres de los cuales gozaban en su juventud, como los placeres de la cama o de la mesa,
considerando su pérdida como irreparable, estando sometidos a ultrajes y, a veces, maltratos, llevando una vida que para ellos no es vida, y acusando a la vejez de todos sus males, no hacen otra cosa que endilgarle a ella cuestiones o hechos de los cuales no es culpable ni responsable. Ciertamente que la vejez no es la causa de todos los males que padecen o sufren los ancianos. Sobre los placeres de la carne, el viejo Céfalo recuerda que en una ocasión se encontró con el poeta Sófocles, y cuando a este alguien le preguntó si a su edad todavía gozaba con los deleites del amor, el autor de Edipo Rey le contestó: Dios me libre, a largo tiempo que he sacudido el yugo de ese furioso y brutal tirano. Creyendo entonces, y durante el resto de su vida, que el trágico decía la verdad. Céfalo emite un concepto sencillo y preciso sobre el tema que aborda, y trata con conocimiento de causa, diciendo que, la vejez, en efecto, es un estado de reposo y de libertad respecto de los sentidos. Estableciendo la fuente de los males de los ancianos en su mismo carácter, pues si sus costumbres fueran suaves y convenientes soportarían la vejez y no hablarían de ella. Pues con un mal carácter no solo la vejez es mala e insoportable sino también la juventud. Con estos criterios, Céfalo salió en defensa de los fueros de la vejez y puso los puntos sobre las íes en esta materia. Sócrates estuvo plenamente de acuerdo con la respuesta de Céfalo, pero para comprometerlo más en este tema lo interrogó acerca de sus cuantiosos bienes, en el sentido de que los otros ancianos pensarían que por su riqueza él estaba librado de las incomodidades de la vejez, sin tener nada que ver el asunto del mal carácter o del buen carácter. Céfalo contestó que en parte tienen razón los que piensan así, pero que a estos bien se les podría aplicar o acomodar la respuesta que Temístocles le dio a un habitante de Sérifos, cuando éste le echaba en cara que su reputación se debía a la ciudad donde había nacido, y no a sus méritos, al cual le respondió que era cierto que si hubiera nacido en Sérifos no sería conocido, pero tú, le dijo, no lo serías aunque hubieras nacido en Atenas. De la misma manera, argumentó Céfalo, la pobreza haría insoportable la vejez al mismo sabio, y sin sabiduría los ancianos ricos no la tendrían tan dulce y placentera. A renglón seguido Sócrates le preguntó si los bienes que posee, los recibió como herencia de sus antepasados o los adquirió por sí mismo. Al contestar esta pregunta Céfalo revela el nombre de su abuelo, que es el mismo que él tiene, y el de su padre, Lisanias, diciendo que ocupa un término medio entre estos dos eslabones genéticos. Pues su abuelo Céfalo aumentó en mucho los bienes que heredó de su progenitor, y que su padre Lisanias le dejó menos fortuna de la que él posee. Agregando que se sentiría dichoso y feliz si después de su muerte sus hijos recibieran una herencia que no sea inferior ni esté muy por encima de la que él heredó cuando murió su padre. Esta pregunta, como enseguida Sócrates la justificó, se la hizo porque le parecía que Céfalo no tenía mucho apego a las riquezas, como aquellos que la han trabajado y la cuidan en extremo, teniéndole al mismo tiempo cariño, por ser obra suya y haberla sudado hasta el cansancio, como los poetas que aman sus versos o los padres a sus vástagos, porque tanto los unos como los otros les han costado trabajo, dedicación o esfuerzo. Céfalo indicó que estaba de acuerdo con esta justificación o le dio la razón a Sócrates. Pero enseguida éste le formula otra pregunta, diciéndole que a su parecer cuál es la mayor ventaja que las riquezas proporcionan. La respuesta está presidida de una ligera explicación sobre los temores que infunde el más allá, lo que se dice del infierno y de los suplicios que esperan a la gente mala en ese lugar, cuestiones que antes no eran motivo de preocupación alguna, y que ahora con la vejez se presentan de manera más cercana y preocupante, haciendo reflexionar al hombre entrado en años sobre las acciones cometidas durante su vida y llenándolo de terror si éstas no fueron buenas. Pero el que no tiene temor ni de qué arrepentirse, porque sus acciones no fueron malas, ve a cada momento una dulce esperanza que le sirve de nodriza en su ancianidad o como dice Píndaro, al hablar del hombre que ha vivido con justicia y rectitud, la esperanza le acompaña, meciendo dulcemente su corazón y amamantando su ancianidad, la esperanza que gobierna a su gusto el espíritu fluctuante de los mortales. Explicación que sirve para concluir que las riquezas, entre otras ventajas, precisamente ayudan al hombre justo, sensato o sabio, a llevar una vida recta, limpia y honrada, sin causar daño a los demás, cumpliendo con las obligaciones y compromisos contraídos, con la conciencia tranquila y libre de temor al abandonar este mundo, al haber satisfecho las deudas y hecho los sacrificios debidos a los dioses. Hasta aquí los temas tratados, como hemos visto, se refieren a la vejez, a los bienes en relación con esta, la forma en que Céfalo los adquirió y la mayor ventaja que proporcionan las riquezas, los cuales guardan concatenación y responden, más o menos,
a un contenido uniforme como preparando el terreno para saltar a otro asunto, tal vez de mayor envergadura, cuyo hilo conductor apenas se percibe. Pero antes de seguir adelante quiero resaltar algunos puntos importantes o que llaman la atención en esta temática abordada por Céfalo. Lo primero que hay que destacar es el hecho que Céfalo, para hablar en términos musicales, lleva la batuta de la conversación en lo que dice relación con la exposición de lo requerido por Sócrates. Luego las citas que hace de Sófocles, Temístocles y Píndaro para reforzar o corroborar sus afirmaciones. Destacando su concepto de vejez, a la cual la define desde un punto de vista anímico como una situación especial, la tranquilidad o el reposo, que indudablemente proporciona placer espiritual y que mantiene al hombre al margen de los sinsabores de la vida, y la libertad para actuar respecto de los sentidos, sin que éstos puedan perturbar la esencia misma de aquel estado. El tema de la justicia. Pero no hay duda que tal vez lo más importante por su trascendencia, cuando Céfalo habla de los beneficios que proporcionan las riquezas, es la remisión a los versos de Píndaro donde este poeta se refiere al hombre que ha vivido con justicia. Destacando Céfalo que este hombre justo o sensato es el más apto o el más indicado para dejarse ayudar por ellas, en el camino que proporciona bienestar tanto en la tierra como fuera de ella o que, a la postre, le depara una enorme recompensa más allá de sus días. No hay duda, y así lo creo firmemente, que cuando Sócrates oyó la referencia del hombre justo se le grabó en la mente esta idea y le sirvió para iniciar una conversación intensa, larga y profunda acerca de la justicia, que es el tema que a continuación se aborda en el desarrollo del libro primero, y que sirve de enlace para seguir indagando, en los restantes libros, sobre su contenido y verdadera naturaleza. Pues la intención manifiesta es investigar y descubrir lo que realmente es la justicia y su contraria, la injusticia. Por tanto se trata de un tema recurrente y que, cuando no se lo retoma de manera expresa, subyace a lo largo de toda la obra. Por eso Sócrates, después de la última respuesta de Céfalo, le pregunta a éste si estaría bien definida la justicia haciéndola consistir simplemente en decir la verdad y en dar a cada quien lo que de él se ha recibido, o bien las cosas son justas o injustas según las circunstancias. Para ilustrar esta pregunta Sócrates da un ejemplo diciendo que si alguien le confía sus armas a un amigo, y después se las reclama estando demente, todos deben concordar en que no se las debe dar, pues cometería un acto injusto al dárselas en tal estado. Y que si es necesario debe mentir para no cometer dicho acto. Céfalo acota que es cierto lo dicho por Sócrates. Enseguida Sócrates manifiesta que en consecuencia la justicia no consiste en decir la verdad ni en dar a cada uno lo que le pertenece. Esta primera conclusión socrática no me convence porque la verdad siempre debe decirse y las cosas ajenas deben devolverse, bien sea a un familiar de confianza del inhabilitado a recibirlas o, en el mejor de los casos, dejarlas bajo custodia legal hasta que aquel se rehabilite. No es posible que el depositario se quede con el depósito. Pero de manera sorpresiva interviene Polemarco, interrumpiendo a Sócrates y reemplazando a su padre, diciendo que, sin embargo, en eso consiste la justicia, en decir la verdad y dar a cada quien lo que le pertenece, si hemos de creer a Simónides. Como vemos con aquella pregunta de Sócrates, y con lo que sigue a la misma, se inicia la conversación sobre la justicia, que es un asunto muy diferente al problema de la vejez, que de manera repentina ha quedado relegado y para una mejor ocasión, y ahora los contertulios tienen en la mesa de discusión el tema por excelencia, el manjar de los dioses y de los hombres, la idea motriz que debe dominar el espíritu humano o la base del estado platónico. Efectivamente Céfalo se retira quedando en su reemplazo su hijo Polemarco para que siga con la nueva discusión, mientras él se va sonriendo a continuar y concluir con el sacrificio, que antes de la reunión había comenzado, y motivo por el cual estaba coronado. Aquella sonrisita del viejo Céfalo es muy reveladora y expresiva, pues bien sabía que ninguno de los que estaban allí presentes, ni sus propios hijos ni los más pintados como el mismo Trasímaco, iban a ser capaces de discutir de igual a igual con ese monstruo de la cultura helénica llamado Sócrates, que llevaba una capa sobre sus espaldas, que no era raro verlo caminar descalzo, desprovisto de dinero y de buena vestidura, enseñando la virtud, la moral y la verdad por las calles de Atenas, y exhibiendo ese rostro que asustó a Federico Nietzsche. Una vez que se retira Céfalo, Sócrates le pregunta a Polemarco lo que dice Simónides sobre la justicia y en que comparte con él su opinión. Entonces Polemarco responde que, según Simónides, el atributo propio de la justicia es dar a cada uno lo que se le debe. Como se ve, esta respuesta no contiene un concepto de justicia, sino a lo mucho el atributo propio de ella, dar a cada quien lo que se le debe.
Sobre esta premisa y alrededor de ella gira el diálogo entre Sócrates y Polemarco. Sócrates, dirigiendo la conversación con sus preguntas conductoras, logra que Polemarco ratifique el aserto de que no se puede devolver un depósito a un amigo, cuando esta devolución, por alguna circunstancia, va en su propio perjuicio. Como el caso del amigo que, después que entregó las armas, se volvió loco y en tal estado no es dable devolvérselas. Aceptando también que Simónides es del mismo criterio. Pues éste, habiéndose expresado como poeta y de manera enigmática sobre la justicia, entiende que a los amigos debe hacerse bien y no mal. Por tanto, ambos coinciden que Simónides quiso decir algo distinto, esto es, no dar lo que se debe a los amigos, sino lo que les conviene. Pero, a contrario sensu, que se les debe a los enemigos. No se les debe otra cosa, según Polemarco, sino aquello que les corresponde, el mal. Afirmando que, en consecuencia, la justicia hace bien a los amigos y mal a sus enemigos. Y que, seguramente, Simónides es de este mismo parecer. Tal afirmación, por ser inexacta, equívoca, y por no corresponder a la verdad, debe ser desbaratada por Sócrates para que no quede en pie y se busque la noción de justicia por mejores derroteros. Ya Sócrates, por lo pronto, ha conseguido que Polemarco se aferre a un concepto errado de ella. Ahora, planteando los casos en que se puede hacer mayor bien a los amigos y mayor mal a los enemigos, y aquellos en los cuales se requiere que lo que más conviene reporte utilidad, provoca que Polemarco sostenga y llegue a la absurda conclusión que la justicia solo sería útil para las cosas de las cuales no hacemos uso, como cuando el hombre justo nos es particularmente útil, al confiarle en depósito nuestro dinero. Pero Sócrates, barajando las ideas, acota que la persona que es a propósito de guardar una cosa, también lo es a propósito para hurtarla y, por ende, según eso, el hombre justo sería un bribón. Que esta idea Polemarco bien la pudo sacar de Homero, quien exalta mucho a Autólico, el abuelo materno de Ulises, de quien dice que superó a todos los hombres en el arte de robar y de engañar. De tal manera que se entendería, dice Sócrates, que Homero, Simónides y Polemarco, tendrían a la justicia como el arte de robar para hacer bien a los amigos y mal a los enemigos. Al respecto, no puedo dejar pasar por alto que esta es la primera ocasión de Platón para, por intermedio de Sócrates, atacar a Homero. Más adelante también lo hará de manera amplia, en los libros segundo y tercero, hasta que lo expulse de su república, en el libro 10, con toda su pléyade de poetas y otros artistas de este jaez, atentando contra lo más valioso que ha producido el saber humano y que constituye la base eterna y monolítica de la cultura occidental. Luego de diferenciar a los verdaderos amigos y a los verdaderos enemigos, pues hay quienes parecen amigos pero no son, así como hay enemigos que en realidad no son tales, porque esta confusión llevaría a causar bien a los falsos amigos y mal a los supuestos enemigos, se cuaja el aserto de que el bien debe proporcionarse al que parece ser amigo y realmente lo es. Entonces, con esta innovación Polemarco cambia o reforma el concepto que venía sosteniendo, el cual queda establecido en el sentido de que la justicia consiste en hacer bien al amigo y mal al enemigo, siempre que el primero sea un hombre de bien y el segundo no lo sea. Esto da oportunidad para que Sócrates lance la pregunta demoledora: ¿es posible que el hombre justo haga mal a otro hombre, cualquiera que éste sea? Indudablemente, contesta Polemarco, el mal debe causárselo a los malos. Pero Sócrates, hilvanando los asertos, que arranca del propio Polemarco, a saber, que los maltratos a un animal o a una persona no los hacen mejores, sino peores, que el hombre que recibe mal se hace peor en su virtud, llegando a ser injusto, que los que enseñan un arte instruyen al que aprende, en fin, que el hombre justo o el hombre bueno, mediante la justicia o la bondad, no puede hacer a un hombre injusto o malo, además, porque el enfriamiento no es efecto de lo caliente, ni la humedad de lo seco, sino de sus contrarios, esto es, que lo seco procede de lo húmedo y lo caliente de lo frío, demuestra que no es propio del hombre justo, que es un hombre bueno, dañar a nadie, ni a su amigo ni a ningún otro, sino que esto es propio de su contrario, del hombre injusto. Por tanto, no se puede decir, sin ofender el lenguaje y la virtud de los dioses y de los seres humanos, bajo la égida de que la justicia consiste en dar a cada uno lo que se debe, que el hombre justo necesariamente debe hacer el bien a sus amigos y el mal a sus enemigos. Declarando Sócrates enfáticamente, de una vez por todas, que esta máxima no puede provenir de mentes esclarecidas como las de Simónides, Biante o Pítaco. Seguramente provenga de otros personajes que, si bien descollaron por su poder o riqueza,
no sobresalieron por su talento como Periandro, Perdicas, Jerjes e Ismenias el tebano. Polemarco acota que Sócrates dice la verdad, se somete al dictamen del maestro, que ha dejado sin piso el criterio que él sostenía, con lo cual reconoce que su adhesión a lo que creía ser una máxima de Simónides, y que adoptó como suya, fue una posición errada, totalmente equivocada, que lo tenía confundido respecto a lo que realmente debe entenderse por justicia, aceptando su derrota y guardando un respetuoso silencio, después de dejar flotando en el aire esta aguda pregunta, si la justicia no consiste en eso, ¿en qué consiste? Incursión de Trasímaco. Trasímaco de Calcedonia estaba impaciente por hablar, y si no lo había hecho fue sencillamente porque los que estaban sentados a su lado no se lo permitieron hasta que acabara la conversación que Sócrates tenía con Polemarco. Así fue como, cuando ésta terminó con aquella pregunta que quedó flotando en el aire, Trasímaco se lanzó colérico como una bestia feroz dispuesta a devorar a su presa. Sócrates y Polemarco se sintieron aterrados. Pero como la cosa era con Sócrates, se dirigió a este desmereciendo todo lo que se había dicho antes sobre este tema, cuestionando su método de preguntar y refutar las respuestas, e increpándolo para que le responda lo que es la justicia, pero que no le diga qué es lo que conviene, lo útil, lo ventajoso, lo lucrativo o lo provechoso. Sócrates, todavía con miedo, responde con modestia y humildad, diciendo que si han errado en la conversación con Polemarco, no se debe a una mala intención, pues ellos no podrían engañarse el uno al otro en una investigación, cuya finalidad ha sido algo más precioso que el mismo oro, esto es, saber o establecer lo que es la justicia. Reconociendo que la incursión en este campo es superior a sus fuerzas, y que en lugar de provocar sentimientos de indignación, lo que debe provocar son sentimientos de compasión. Trasímaco entonces dijo que Sócrates no le respondió, acudiendo a sus conocidas mañas, de no contestar nada de lo que se le pregunta. Este, en cambio, alegó que no le podía contestar la pregunta formulada, porque estaba condicionada a ciertas prohibiciones, lo que era igual a preguntarle de qué se compone el número 12, no permitiéndole que diga que es 2 veces 6, 3 veces 4, 6 veces 2 o 4 veces 3. De repente, agregó, la respuesta está en una de esas prohibiciones. Luego Trasímaco deduce que Sócrates quiere responder, a lo que le preguntó, escogiendo una de aquellas prohibiciones, ante lo cual le dice que si él le hace ver, que fuera de ellas, hay una mejor respuesta a que se condenaría. Sócrates le contesta que a la pena que merecen los ignorantes, esto es, aprender de los que son más hábiles. Luego Trasímaco también le exige una pena accesoria consistente en que le dé dinero, pero como Sócrates carece de él, Glaucón, hablando a nombre de todos, promete pagarlo para que Trasímaco al fin suelte la lengua en el asunto que interesa. Aunque éste protesta porque dice que lo quieren es que Sócrates, siguiendo su vieja y estudiada costumbre, no responda, sino que lo interrogue para hacerlo caer en contradicciones. Pero Sócrates le dice que no oculta ni sabe ninguna respuesta y las que hay sobre el tapete todas se las ha prohibido. Luego le dice que no se haga de rogar y que diga lo que es la justicia, pues él todo lo sabe, pedido que es respaldado por Glaucón y los otros contertulios. Trasímaco se hacía el sobrado e importante, como todo sofista creído, su mirada altiva desafiaba todo lo que aparecía a su alrededor, estaba encumbrado y sacaba pecho, se hacía el que no quería hablar, pero ardía en las ganas de sentar cátedra para que lo aplaudan. Lo llamó a Sócrates mendigo de la ciencia, que no agradece a nadie lo que aprende, pero éste le contestó que era verdad que aprendía de los demás, negando que fuera mal agradecido, antes por el contrario que otorgaba su reconocimiento y aplaudía a los dueños del saber, que era todo lo que podía hacer por carecer del vil metal. Por fin, ante la expectativa de los presentes, Trasímaco dijo que la justicia no es otra cosa que lo que es provechoso al más fuerte. Sócrates, acudiendo a su fina ironía, la llamada ironía socrática, lanza su primer dardo contra el concepto de justicia improvisado por Trasímaco, diciéndole que como es más provechoso para el atleta polidamante comer carne de buey, a propósito de mantener sus fuerzas, igualmente lo sería para nosotros comer la misma carne. Trasímaco, luego de protestar por esta burla y de hablar de los estados monárquicos, aristocráticos y populares, sostiene que en cada estado, la justicia no es más que la utilidad del que tiene la autoridad en sus manos y, por ende, del más fuerte. Sócrates, rescatando de esta premisa lo que considera valedero, por lo pronto, conviene con Trasímaco en el hecho de que la justicia es una cosa ventajosa. Quedando pendiente en este punto establecer si es verdad, que solamente es ventajosa para el más fuerte. Y al examinarlo,
en base del argumento propuesto por Sócrates de que los que gobiernan también se equivocan, argumento aceptado por Trasímaco, quien además dice que los súbditos deben obedecer a los que mandan, este cae enredado por sus propias palabras, pues en tal caso, cuando se equivocan los gobernantes, la justicia deviene en hacer lo que es desventajoso para los que gobiernan. Trasímaco se queda callado. Polemarco expresa que es evidente la conclusión de Sócrates. Pero Clitofonte, expresando que no podía esperarse otro pronunciamiento de Polemarco, ya que Sócrates tiene el apoyo de éste, pretende aclarar lo aseverado por Trasímaco, diciendo que lo que dijo este sofista fue que los súbditos deben hacer lo que se les ordena, añadiendo que la justicia es lo más ventajoso para el más fuerte. De esta manera Clitofonte trataba de arreglar la metedura de pata de Trasímaco, aunque éste no acepta que le den arreglando su pensamiento. Argumentando Trasímaco para salir del atajo, hablando en estricto sentido, que cuando se equivoca en su profesión un médico o un calculador, u otros que ejercen algún arte, no son tales, porque ningún profesional o artesano se equivoca y si esto se produce significa que yerran en lo que no tienen los respectivos conocimientos. Igualmente que él no puede llamar el más fuerte al que se engaña, en tanto que se engaña, sosteniendo con firmeza y convicción que los que gobiernan, considerados como tales no pueden engañarse, y lo que ordenan es siempre más ventajoso para ellos, en consecuencia, los gobernados deben ejecutar lo que aquellos mandan. Sin embargo, Sócrates con sus preguntas conducentes logra que Trasímaco acepte o conceda los asertos siguientes: el primero, que las artes, cualesquiera que éstas sean, medicina, política u otras, gobiernan aquello sobre que se ejercen; el segundo, que no hay ciencia ni arte que tenga por finalidad ni disponga lo que resulta más conveniente para el más fuerte. En base de los cuales pudo establecer que todo hombre que gobierna, en condición de tal, y cualquiera que sea la naturaleza de su autoridad, jamás ordena algo en su interés personal, sino en el de sus súbditos. Esto era totalmente contrario a lo propuesto por Trasímaco, pero éste en lugar de responder lo que creyera oportuno o necesario, desvió la conversación, preguntándole a Sócrates si tenía nodriza. Para luego decirle que la nodriza había hecho muy mal en dejarlo tan mocoso, que ni siquiera sabe lo que son ganados y lo que es un pastor. Entonces Sócrates le preguntó el porqué de tan rara afirmación, que tal vez no venía al caso y que estaba fuera de foco, recibiendo de Trasímaco una sostenida y vehemente alocución, la cual Sócrates la calificó de larga y terrible. De esta alocución me haré eco de lo que podría resumir su pensamiento en los puntos más importantes, cuando dijo que su adversario estaba tan distante de conocer la naturaleza de lo justo e injusto, que ignora que la justicia es un bien para todos, menos para el justo, que es útil al más fuerte o al que manda, y dañosa al más débil que obedece, que la injusticia, por el contrario, ejerce su imperio sobre las personas justas, quienes por su sencillez ceden en todo ante la conveniencia del más fuerte, ocupándose solo en cuidar sus intereses, abandonando los suyos. Después de tan sonada alocución, Trasímaco se levantó como queriéndose ir de la reunión, pero con buenas palabras no se lo permitieron, demandando que ahonde más en el asunto, a fin de tener mayores elementos de juicio de todo lo que había dicho. Sócrates, por su parte, dejó a salvo su criterio manifestando que no pensaba como él y que nunca podría persuadirse de que sea más ventajoso ser malo, que hombre de bien, aunque aquel tenga todo el poder del mundo para obrar impunemente. Demandando de Trasímaco que pruebe de manera contundente que están en un error los que creen que es preferible la justicia a la injusticia. Trasímaco, viéndose entre la espada y la pared, no se retira y tiene que soportar la arremetida de Sócrates. Este con sus preguntas conducentes, directas, claras y precisas que dirige a Trasímaco y que éste contesta, establece que nadie está dispuesto a gobernar voluntariamente sin demandar un salario, que todas las artes son distintas, las mismas que producen o generan un resultado o beneficio particular, propios de cada una de ellas, no común a tales artes, como la medicina que produce salud, el pilotaje seguridad en la navegación y la arquitectura una casa, proporcionando beneficios a quienes las ejercen si son remuneradas. Acotando además, en materia de gobernar, que los que no estén dispuestos a hacerlo reciben un castigo. Quedando, en consecuencia, demostrado que ningún gobierno o arte dispone lo que le beneficia a sí mismo sino a los que gobierna o sobre quienes se aplica. Así, en este último caso, por ejemplo, la medicina beneficia a la persona a la cual proporciona salud, pero el médico se beneficia con los honorarios que recibe del paciente. Como eso del castigo a los que no quieren gobernar no le entra a Glaucón,
Sobre este punto le pide una explicación a Sócrates, el cual se la da de la siguiente manera. Escuchad. Como el apego a los honores y al dinero es considerado reprochable, los mejores o más aptos no están dispuestos a gobernar, se abstienen de hacerlo, o no participan en la vida política de los estados, pues solamente dado el caso lo harían al margen de esas reprochables consideraciones. El hombre de bien se aparta de ese agitado y convulsionado, y nunca bien mirado mundo de la política, porque sus preocupaciones son otras y sus miras van mucho más allá de las pugnas por alcanzar el poder. Por eso la ley, por intermedio de la autoridad, impone una compulsión y castigo para que no se nieguen a gobernar, si acaso tienen que hacerlo. Pero el más grande castigo, dice Sócrates, es que gobierne alguien peor que otro cuando éste no está dispuesto a gobernar. Realmente es el temor a dicha compulsión y castigo por lo que los más aptos y capacitados se deciden a gobernar, cuando tienen que hacerlo, pero no van al gobierno con la idea de enriquecerse o favorecer a ciertas élites sociales y políticas, sino a cumplir con los mandatos supremos del bien común en aras de la felicidad y progreso de todos, sin inclinar la balanza hacia el terreno fangoso de la injusticia. A contrario sensu de lo que sucede en la arena política, donde se observa la lucha encarnizada por el poder, donde unos se comen a otros, donde el más vivo aparece muerto y el más muerto aparece vivo, donde se esconde una carta debajo de la manga y, a veces, el cuchillo detrás de la muñeca, donde se hace trampa y se practica toda clase de artimañas, dentro del marco de la lucha por el poder, fin supremo de la ambición y de la estulticia, si existiera un estado de hombres de bien es muy probable que entre ellos se diera una pugna por no gobernar o por no alcanzar el poder. Esta lucha sería la más sana y la más fecunda, donde la derrota sería un triunfo y un motivo de grande satisfacción. En consecuencia, el verdadero gobernante, conforme a su naturaleza, no actúa en beneficio personal, sino en beneficio de los gobernados, por tanto es falso, de falsedad absoluta, que la injusticia sea más provechosa que la justicia. Más o menos esto dijo o quiso decir Sócrates respecto al asunto del castigo, que no comprendía o no le entraba a Glaucón. Después de esta explicación, Sócrates mismo desvía la conversación, sin seguir la secuencia del asunto que se viene tratando, aunque con otro tema relacionado, pues dice que mejor se debe examinar lo propuesto por Trasímaco, quien había afirmado que la vida del injusto vale más que la del justo o, en otros términos, si los justos viven mejor que los injustos y si son felices. Sócrates, siguiendo con su método llamado ordinario, el cual siempre le da buenos y excelentes resultados, acorrala con una serie de preguntas a Trasímaco, quien a la postre se ve forzado a claudicar en sus propuestas, que abogan por la injusticia y el hombre injusto. Trasímaco tuvo la osadía de colocar la injusticia en el pedestal de la excelencia y de la sabiduría. Sócrates, con aquellas preguntas en función de su estrategia, en base de su habilidad conductora y de su infalible método de preguntar y recibir respuesta, lleva a Trasímaco a consentir y aceptar, aunque a regañadientes, que la justicia es excelencia y sabiduría, y la injusticia ignorancia y malogro. Sócrates ha dicho que si dentro del Estado, del ejército, de una banda de piratas o ladrones, de otro grupo cualquiera que sea, entre sus miembros se cometieran injusticias, no tendrán éxito las empresas injustas que llevan a cabo, porque la injusticia origina entre los hombres, aunque sean delincuentes o gente aparentemente de bien, fuertes resentimientos, odios permanentes y vehementes disputas, que no permiten que se haga nada en común, de manera que todo fracase y se arruine. En cambio, la justicia origina todo lo contrario, es fuentes de paz, tranquilidad, concordia y amistad, pudiendo en estas condiciones realizarse las cosas de manera conjunta y exitosa. Este aspecto funcional de la justicia se recoge en la novela de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, en el capítulo 60 de la segunda parte, donde Sancho Panza, refiriéndose al reparto de los robos de la banda de Roque Guinart, distribuidos por este con legalidad y prudencia, dice: según lo que aquí he visto, es tan buena la justicia, que es necesario que se use entre los mesmos ladrones. Finalmente, dejando establecidas las funciones propias de cada objeto, así como las del alma, recordando el aserto de que la justicia es excelencia y sabiduría, y la injusticia malogro, Sócrates concluye que con un alma buena se gobierna bien y se hacen bien todas las cosas, lo que no sucede con un alma mala, que el hombre justo vivirá bien y el injusto vivirá mal, correspondiéndole al primero la felicidad y al segundo la desdicha. Por ende es más provechosa la justicia que la injusticia. Entonces, con Sócrates la justicia canta un grito de victoria y transmite un eterno mensaje a la humanidad para que las injusticias se acaben y reine el amor, la fraternidad y la dicha entre los hombres. El festín de las vendidías.
Entonces Trasímaco suelta una frase soberbia y grandilocuente en homenaje al hombre que lo ha vencido en buena lid: regálate con estos discursos, Sócrates, y que este sea tu festín de las vendirias. Finalmente Sócrates, espíritu superior y mente preclara, se muestra agradecido de Trasímaco, por haberse suavizado y haber abandonado la cólera que desde un principio puso en evidencia particularmente en su contra. La fiera que quería devorar a Sócrates y a Polemarco ya está calmada y sosegada. Ya no respira ira maligna. Ya no sopla venganza gratuita. Ya no se cree el más sabio de los hombres y acepta que defendió una idea equivocada y totalmente errada. Sin embargo, como lo reconoce el propio Sócrates, ante una mesa llena de tantos platos y bocados, no se atinó a profundizar y resolver el problema de la naturaleza de la justicia, que debía ser atendido en primer lugar, y la discusión se bifurcó a otros aspectos como el asunto de establecer si la injusticia es más ventajosa que su contraria o, en su defecto, si ésta se debe catalogar como una virtud o un vicio, como habilidad o ignorancia. Declarando, con cierta nostalgia mal encubierta, que de estas conversaciones nada ha aprendido, que todo ha sido humo volátil, porque no ha llegado a saber a ciencia cierta lo que realmente es la justicia o a penetrar su naturaleza. Y sin esta premisa necesaria, condición sine qua non de una investigación de estos quilates, se preguntaba, ¿cómo podría conocer los aspectos más importantes que se desprenden del estudio de aquella base indispensable y de la cual debe partir el conocimiento integral de la justicia? Con esta objeción y reflexión, al final del libro primero, Sócrates se da el lujo filosófico, único en el campo de la ciencia de la especulación, de que después de haber derrotado a Polemarco y Trasímaco, se derrota a sí mismo, al no haber atendido en debida forma y solucionado de manera prioritaria, el problema de la naturaleza de la justicia, como lo requería el orden natural de la investigación emprendida y desarrollada con sus amigos de tertulia.